Hola amigos de YouTube, esta es una tarea para la materia de bioquímica metabólica en la cual se hace una simulación de las recomendaciones que realiza un nutriólogo a un paciente o una persona que presenta un exceso de nutrientes. El exceso de nutrientes o alimentos va a conllevar a un aumento en la masa grasa, un aumento en el peso, que puede ser perceptible en un aumento en la longitud del abdomen y pues en algunas otras partes del cuerpo. Las recomendaciones o las sugerencias que se realizan más bien tienen que ver con el resultado de una evaluación que tiene que realizar el nutriólogo. Existe una evaluación integral del paciente, sobre todo cuando presenta obesidad o sobrepeso, en la que se incluyen algunos datos para saber cuál es el plan o el tratamiento que se debe seguir para este paciente y entonces realizar los ajustes en cuanto a la alimentación. Algunos de los datos que vamos a recabar o que se requieren para realizar y diseñar este plan son datos antropométricos. Es una evaluación antropométrica donde se hace una medición de peso, de estatura, circunferencia de la cadera, del abdomen y algunas prácticas o algunos datos de picometría, donde lo que se obtiene es el porcentaje de grasa del individuo, el porcentaje de músculo, para que se pueda establecer un plan para reducir este porcentaje de grasa, que es lo ideal que debería de bajar en una persona. Se obtienen también algunos datos bioquímicos, algunos datos de laboratorio como niveles de triglicéridos, niveles de colesterol, cómo está funcionando la glucosa, si es que se tiene alguna enfermedad o alguna alteración, los datos sanguíneos nos van a poder dar esta información. Una vez que tenemos también el historial clínico, vamos a saber cuál es la condición del paciente y por qué motivo es que tiene este sobrepeso o esta obesidad, ya que en algunos casos el paciente puede tener alguna condición clínica que esté aumentando ese peso, o bien simplemente sea por algún otro motivo, como una ingesta desmedida de alimentos. Posteriormente vamos a realizar una evaluación dietética, en donde vamos a investigar qué es lo que está consumiendo el paciente, cuál es lo que más consume y cuál es lo que provoca que este paciente tenga obesidad o sobrepeso. Si es que su alimentación pues se encuentra con alto consumo de carbohidratos, alto consumo de grasas, de azúcares simples, de refrescos o de bebidas azucaradas, entonces nos va a dar una razón del por qué el paciente está subiendo de peso. Una vez que tenemos estos datos, el abordaje es por parte del nutriólogo. Sin embargo, se requieren de profesionales de otras áreas para su abordaje. Podemos hacer uso de estrategias que un psicólogo puede tratar con este paciente, sobre todo cuando la obesidad es un poco muy elevada o muy grave. El trabajo del psicólogo puede ser muy bien empleado en este paciente. La actividad o la activación física de un educador físico, de un activador físico o de un entrenador con las limitaciones y con las restricciones para una persona de esta condición también es necesaria para que el paciente pueda lograr una reducción en su porcentaje de grasa. La parte médica también es elemental y esencial, ya que es quien dará la pauta a seguir sobre el tratamiento y sobre las condiciones o restricciones que se deberían de hacer en estos pacientes, ya que algunos o en algunos casos de pacientes con una obesidad mórbida muy acentuada llegan a presentar condiciones en las que se tienen que considerar otros factores para el tratamiento del paciente. Entonces, las recomendaciones son integrales, se realizan y son basadas en la investigación que se realiza por parte del nutriólogo para poder llevar al paciente a un déficit calórico. El paciente necesita utilizar ese almacenamiento de grasa en forma que se visualiza en su perímetro abdominal para empezar a utilizarlo y
con esto lograr bajar un peso, considerando que el peso ideal que debería de tener por la estatura, por la edad y por las recomendaciones de organizaciones internacionales, y el peso ideal o el porcentaje que tendría que bajar en determinado momento. Entonces, lo que se busca dentro de las recomendaciones o del abordaje nutricional es que el paciente tenga un plan hipoenergético o hipocalórico, es decir, un plan alimentario donde la restricción de calorías tiene que ser y tiene que realizarse por parte del paciente un manejo del tratamiento y un manejo, en la ansiedad del paciente, si es que es una persona que tiene alguna tendencia de comer de forma compulsiva, y realizar o, en la medida de lo posible, adecuar actividad física para esta persona. De acuerdo a las diferentes documentos y a las normativas que tenemos, pues siempre se va a preferir el alimento natural, la ingesta de frutas y verduras, preferentemente de cereales integrales, de algunas carnes magras, preferentemente alimentos de origen animal, y las grasas van a ser consideradas o se van a tomar en cuenta para este paciente grasas saludables. El plan tiene que ir adecuado a los gustos, a las preferencias del paciente, a la situación y a la condición tanto económica como clínica del paciente, para que sea efectiva la reducción de peso, y de acuerdo al peso que tenga esta persona se van a establecer metas o límites para que el paciente no se estrese, pueda lograr bajar un porcentaje durante el tiempo que esté visitando al nutriólogo, sin que esto represente más ansiedad, desesperación o sobre todo frustración y abandono del tratamiento nutricional. Entonces, las recomendaciones siempre van a ser basadas en lo que el paciente nos va a informar. Como ya lo revisamos, como ya lo comentábamos, se va a armar un expediente clínico en el que se van a abordar, se van a recabar toda la información de los datos que ya comentaba al inicio, y entonces el nutriólogo va a personalizar el plan alimentario, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a las condiciones del paciente y a las preferencias y a los gustos y a la situación de la persona, entonces el tratamiento o el plan alimenticio va a ser personalizado, siempre con una tendencia de restricción calórica, porque lo que se busca es que ese almacén de energía o esa grasa en forma que se almacena sea utilizada por el paciente, por su organismo, y entonces logra una reducción de peso, óptima a la situación del paciente, ¿de acuerdo? Para finalizar, es importante recordar que en algunos casos no siempre lo estético va a ser una de las situaciones, una de las premisas en el paciente, porque si es una persona con mucha obesidad o sobrepeso, va a tener algunas repercusiones y algunas consecuencias. Sin embargo, lo que se busca es la salud del paciente, que sea gradual la reducción de peso, para que no se presente alguna alteración mayor, o si en su momento ya presenta alguna alteración, pues no agravar la situación. Entonces, las recomendaciones, quedan en la forma, en la estrategia en la que el nutriólogo va a abordar al paciente, va a investigar qué es lo que le gusta, su situación, como ya lo comentábamos y como lo seguimos remarcando, tanto económica, su situación, su entorno, el desarrollo de sus actividades, porque no por realizar algún plan alimenticio va a dejar realizar algunas otras actividades, se va a frustrar de salir a fiestas o de salir a reuniones, y entonces al paciente se le va a educar a alimentarse mejor y a medir tanto sus porciones en cada uno de sus alimentos y preferir alimentos naturales, haciéndose válido y flexible algún tipo de alimento que sea de su gusto, siempre y cuando se considere dentro de una restricción calórica o una reducción de calorías. Esta es la parte de la actividad que se explica con un paciente con obesidad o sobrepeso.
Y más adelante se van a subir un poco más de videos a este canal para explicar pues algunas otras situaciones que pueden quedar en duda para las personas que no están asociadas con los temas y que evidentemente pues pueden ser un poco confusos. Por mi parte sería todo y que tengan una excelente tarde. Saludos.